2 litros y medio de bolo, listo, edema cerebral. Pulmonar muerto tu paciente. 800 ml, ¿por qué 800? ¿Cuánto es? ¿Por qué los 400? Por 5 es 35, 3.500. ¿Por qué hacer los 40? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ya pues, ideas, doctores. Paciente. Se va a morir exactamente en 3 minutos. Ahorita Bien de fisiológica. 2000 de Ringer, 2000 1000 de fisiológico en bolo. Ya. ¿Por qué? Al azar, ¿por qué no 1000 de Ringer? 2 preceptos para rescatar a un paciente con líquidos. Tenemos que saber, y les había dicho, que tenemos una disyuntiva a veces nosotros los médicos en 2 tipos de situaciones. Y esto ya se los he dicho. Descarta lo metabólico de Lo metabólico de lo... Es un paciente trauma, es un pedido ya que se ha hecho atropellar, listo. Pruébalo, vea. Entonces yo para rescatar con líquidos tenemos que ver riesgo versus beneficio. ¿En qué sentido? Si estoy pensando en un shock del tipo hipovolémico y demás, donde hay un sangrado activo que me denote tal vez una presión arterial baja, todos los síntomas que tiene ahí. Yo tengo las 2 opciones, ¿no? O lo rescato con líquidos o veo más que hacer. Les he dicho que la regla debería ser reponer lo que pierdo, ¿no? En este caso, si pierdo sangre, yo debería reponer sangre. Ese sería mi beneficio. ¿Cuál sería mi riesgo? Que la sangre no puede ingresar en bolo, en chorro, etcétera, al paciente. Se puede, pero no sería lo indicado. Entonces, rescatar con sangre sería lo adecuado. ¿No ves? ¿Se acuerdan cuando usted preguntaba, ¿no ves? Los grupos sanguíneos y demás? Si yo tuviera O negativo para este paciente, sería genial. Si es que no supiera su grupo sanguíneo hace rato, si tuviera, etcétera, etcétera. Ya. No tenemos sangre, estamos en, no sé, en Viacha. Agarramos, no sé, y tengo que rescatarlo con líquidos. Nosotros habíamos hablado de un requerimiento basal, ¿de acuerdo? ¿No? Pero para el requerimiento basal también tenemos manejos de cargas. Lo que estaban tratando de hacer sus compañeros. Les he dicho que el requerimiento basal va de 40 a 50, esto para recordarles del examen, lo que se han tirado. Y las cargas, más o menos van de 6 a 8 ml, pongamos de 6 como constante. Entonces, 6 por 6, 36, lo voy a redondear, ¿no? Porque si no mi enfermera me va a odiar. 400, ya, para ser un poco generoso, ¿no? Entonces, yo voy a iniciar de 400 a 500 ml en carga, en primera carga. ¿No les he enseñado esto? ¿Ya les he enseñado? ¿No? ¿Por qué no vienes a clase? ¿Qué hago? Tengo que hacer control de presión arterial. La enfermera te dice en el escenario 1, doctor, la presión está 90-60. Súper, ¿no? Y la PAM está, no sé, en 61. Súper. Estoy diciendo que sí, paciente, ya. El campeón me ha respondido a mis líquidos. Muy bien, tranquilo. Escenario 2, la paciente, la enfermera agarra, doctor, su presión. ¿Qué demonios se hace con eso? Ya, voy a iniciar una segunda carga de la misma dosis y puedo controlar los 10-15 minutos. Doctora, su presión está así, 70-50. ¿Qué hacemos, chicos? Vaso activo. Vaso activo, obviamente. ¿Qué vaso activo voy a usar? adrenalina. No. ¿Atropina? No. La atropina es un inotrópico, no es una amina. Dobutamina. Se puede usar dobutamina, pero ahí puede haber daños renales. Lo mejor que han dicho allá, noradrenalina, no adrenalina pura. Noradrenalina. ¿Cómo se usa la noradrenalina? Les hablo de dosis y demás, han visto que el examen no ve. Fármaco. En 250 ml, 8 miligramos. Por una infusora continua. Por hora. Si yo hago esto, a mi paciente le voy a salvar.
esto y secundariamente esto, si responde bien mi paciente, este 128 va a bajar y se va a ir estabilizando, y después el respiratorio va a tratar de normalizarse, y esto más el apoyo que su compañera ha dicho va a empezar a un poquito a mejorar. Entonces, voilà. Hemos tardado, obviamente, por su culpa, el paciente ya se ha muerto, pero en teoría, si hubiéramos actuado rápidamente, al paciente, si yo indico eso a la enfermera, ¿no ve? Mascarilla por alto flujo, etcétera, etcétera, tantos litros por minuto, iniciar mi solución en bolo, en chorro, 500 stat y demás, prepararme en la nora, etcétera, 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 etcétera. El paciente no se va a morir. Ese es mi trabajo, ese es mi deber. No tengo que evitar que ese paciente se muera. Tal vez tiene lacerado el vaso, tiene lacerado el pulmón, no sé. Hasta que llegue el campeón pornográfico del cirujano, entonces tengo que tratarlo de mantenerlo vivo. ¿Me entiendes? Entonces, esa es su función. Para eso están aprendiendo emergencia. ¿Se dan cuenta? Porque a cualquiera de ustedes puede tocar. ¿Les gustaría que a o Dios mediante, obviamente, no, a alguno de nuestros conocidos, familiares, les toque este tipo de caso y les toque un médico que no sepa cómo actuar? Porque créanme, chicos, yo participo de muchas revisiones y auditorías de algunas vainas por ahí. La mayoría de los pacientes se mueren no por no llegar a un quirófano, no por no tratar una hemorragia, sino porque no saben manejar un cuadro inicial de una complicación. Yo sé que esto no lo va a salvar, yo sé que esto no es qué sé yo, la solución a toda la patología, pero esto le está dando al paciente ¿qué? Tiempo. Le está salvando, le está dando tiempo. ¿Para qué? Para que vengan manos dirigidas, especializadas, para que tal vez puedan solucionar el meollo, el origen, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante nomás láser, es importante, ¿no? No es usar líquidos de timarín. Y en este caso yo uso ringes lactato, isotónicas, etc. Eso lo pueden complementar en el PDF que se los he subido. Entonces, volviendo al tema, hemos hablado de esto netamente en el hemorrágico como tal. Pero diferente, un shock cardiogénico, diferente va a ser un shock obstructivo, en uno neurogénico, en uno séptico. En uno séptico, a veces ni a las aminas vasoactivas no responde el paciente. Está el proceso infeccioso tan complicado que el paciente llega incluso a fallecer. Pero nosotros tendríamos que hacer todas las medidas de sabotaje como tal. Para preámbulo, esto se los voy a dejar, obviamente se los voy a subir. Esta escala, según la ACS, tendrían que saberla, no de memoria, pero por lo menos conocerla. Esto es en cuanto al shock. Y si yo practico y si yo voy a mi casa y estudio semio y digo, a ver, quiero ser un maestro Pokémon, y ser un campeón, ¿no? Tendría que más o menos darme cuenta de que si yo sé la clínica, o si yo sé lo normal, o los parámetros buenos de un paciente normal, a medida de que mis signos se vayan alterando, yo voy a ir clasificando al paciente en cuanto a gravedad y además en pronóstico. ¿Me entienden? Porque de eso tenemos que tener mucho énfasis en cuán buen pronóstico va a tener mi paciente. No va a ser lo mismo sacar un paciente choqueado clase 4 que puede tener hasta toque neuronal a un paciente grado 1 que 2, 3 lo voy a recuperar. ¿Se dan cuenta? Entonces van a ver acá, miren, aquí están las pérdidas tanto en ml como en porcentaje. Aquí están las pulsaciones, o lo hablaremos como frecuencia cardíaca, presión arterial, aquí está lo que es la presión del pulso, rellenado capilar, frecuencia respiratoria, la diuresis, a nivel sensorio o estado neurológico como tal, y realmente esto está reponiendo, como lejos deberían ser. Entonces vean las diferencias. En un grado 1, 750, ¿cuánto donamos de sangre nosotros? ¿No? Generalmente se dona 450, 500 ml en las donaciones, ¿no? Como te ven las chupacabras del banco de sangre, ¿no? Te dicen sean altruistas, etcétera y demás, van y lo venden más sangre, ¿no? Ironías. Entonces, con 450 he tenido pacientes que están así, estoy mareado, ¿no? No tengo sueño de qué. A veces tenemos pacientes que después de la donación van y se descompensan, se marean, etcétera, etcétera. Y eso que hay preámbulos, ¿no? Para donar tienes que ser mayor de tal edad, mujer, no es por ser sexista,
y misógino, pero tienes que ser mujer arriba de no sé cuánto peso, no han estado de ciclo, la. ¿Por qué me viene ese ejemplo tonto? No. Si con una pérdida tan básica de 400 me puedo descompensar, imagínense con perder más de 2000 ml, con un shock grado 4. Esos pacientes prácticamente están ahí en la muerte y tienes que tratar de resucitarlos. Con líquidos, con sangre, con todo, con aminas, con todo lo que ustedes quieran. Entonces, esto es repaso para ustedes, tarea. Reevalúen, vean. Cuidado que sean preguntas de examen, puede ser, no lo sé. ¿Puedo armar casos clínicos a base de esto? Puede ser, no lo sé, ya me lo voy a ese momento. Entonces, vean las diferencias. Vamos a tomar dos ejemplos básicos para ver. Pulsaciones. En la clase 1 mayor a 100. En la clase 4 mayor a 140. Según nuestro paciente, ¿en qué clase estaba? 128. ¿No? Está en la clase 3. ¿Se dan cuenta? Frecuencia respiratoria 30, 40. ¿Cuántos están los pacientes? 30. Entonces yo no me invento los pacientes. Yo me acuerdo de pacientes que han llegado así. Entonces son esto. Es la conglomeración de estos síntomas y síntomas que me dan este paciente de gravedad. Y ustedes creen que un clase 3 es un código triaje verde, así suave, lo vamos a salvar rápido, es un amarillo, es un naranja incluso, ¿no? Está así al límite, al borde del rango de la muerte. Mucho ojo con eso. Para el tratamiento del shock, obviamente son los pasos básicos que debemos seguir. Esto es como un preámbulo. Establecer accesos vasculares, 2 vías cortas y una de gran calibre. El otro día las chicas intentaron canalizar y lo han logrado algunas, ¿no? A ver. Y hablábamos que hasta eso es importante saber, porque uno como médico ahora dice, eso es tarea de enfermería, o sea, las enfermeras canalizan. A veces hasta las enfermeras se pueden poner nerviosas, ¿no? ¿Y a quién van a acudir? Doctor, ¿me ayuda? Y vos eres un nabo en la canalización, complicado, ¿no? Tienes que saber canalizar. Pero no solamente es el saber canalizar, sino el saber cómo y cuándo y con qué canalizar. La mayor parte de los pacientes politraumas críticos, etcétera, van a ver en la emergencia o en cualquier servicio cuando sean internos y demás, van a decir colocación de catéter venoso central. ¿No ven? ¿Alguna vez han escuchado? Hay que poner una vía central, dicen, ¿no ven? Para manejo de líquidos, antibióticos, nutrición, lo que ustedes quieran. Yo digo ya, aplaudir, está bien, puedo poner vía central, pero en un caso de un shock hipovolémico, una vía central, ¿cuánto de calibre tiene el catéter central? Más o menos, aproximadamente 14, 16, no es 14, más o menos va a 20, 24, más o menos. 20, 24, entonces es como una bránula para niños, ¿se dan cuenta? Es como canalizar con una bránula para niños. Entonces influirá el lumen, el French de la bránula para yo hidratar a mi paciente. Obvio que sí. Yo cuando he tenido este tipo de pacientes, la enfermera obviamente ya nos leía la mente y nos los canalizaba con brándulas, no sé, con bránula 14, bránula 16, que son gruesas, ¿no? Porque mi aporte de líquido por ahí va a ser mejor. Incluso, como dice el precepto, ¿no? Ponemos 2 vías cortas, pero ¿de qué? De gran calibre, ¿no? Dicen que es campeón. Ya. Entonces, como indica ahí, puedes poner 1, 2, 3 vías. ¿Pero de qué sirve? Que doctora, no sé, le hemos puesto 3 vías. ¿Y con qué bránula? Le has puesto una 23, 24, perdón. No, pues viejo, estamos perdiendo el tiempo. Tiene que ser una bránula de gran calibre. Si no, no tiene sentido. Parece algo bien irrelevante, ¿no ven? Pero no es irrelevante. Más bien es algo mucho, bastante. Esa carguita de tus 400, 500 que quieres que pases así 2, 3, va a tardar una vida si no es una bránula apropiada. Hasta eso influye. Ustedes, yo les vuelvo a repetir, ustedes creen que tienen el tiempo necesario, que pueden tomar el tiempo. A eso va el capítulo que van a leer, que tiene el libro del PHTLS, la hora dorada. Para este paciente tenemos la hora dorada. Van a averiguar qué diablos es eso. La sobrecarga inicial rápida, de la cual ya estamos hablando, con cristaloides isotónicos, fisiológicos o lactato. Evitar glucosado por efectos negativos sobre el sistema nervioso central. Mucho ojo con esto.
el mismo ejemplo del señor de ayer. Todo paciente inconsciente no quiere decir que sea neurológico de entrada, ¿ok? A menos que esté solo, lo van a encontrar en la calle, no tenga ningún antecedente, igual puedes hacer una prueba corroboratoria para saber si no es algo metabólico, lo que dice su compañero, descartar lo metabólico de lo estructural. ¿Cómo le hago una glicemia capilar? Entonces, mi paciente entra con Glasgow de 8 y su glicemia capilar, no sé, es de 136. Súper, ¿no? Si este campeón no es diabético. Entonces, para mí es algo más neurológico. Puede ser el TEC, puede ser cualquier tipo de trauma, etcétera, etcétera. ¿Y por qué dice evitar soluciones glicosadas? Se las he mencionado. Por la osmolaridad de este componente, ¿no? La dextrosa el cerebro. Entonces aumenta el edema cerebral y su paciente con un edema cerebral inicial, y si ustedes le ponen, ya, pues pásale 1000 de glucosa en bolo, la muerte, ¿no? Por herniación del puente. Entonces, todo el cuadro que sea sospechoso neurológico, ojo, jamás poner glucosados. Ahora, es importante, esto para finalizar lo que es C, ciertos signos vitales, ya les he dicho, nos dicen mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una cadena. Este 80-50, a veces de inicio, ha podido ser un 100-60. ¿Se dan cuenta? Por algo dice que la tensión arterial o la presión arterial tarda en alterarse. ¿Por qué tardará en alterarse? Pregunto yo. Por los mecanismos compensatorios. Exacto, los mecanismos compensatorios. ¿El cuerpo qué hace? Cuando hay una precarga ineficiente a nivel cardíaco y un volumen inyectivo bajo a nivel ventricular, lo primero que se activan son vasoreceptores. A nivel de la aorta existen vasoreceptores aparte de lo que es carótida. Entonces esos varos, ¿qué hacen? Mandan una señal, ¿no? Dicen, campeón, no hay mucha sangre, tienes que empezar a trabajar un poquito más. Ya, listo, se activa el inotropismo positivo, ¿no? ¿Y qué hace el inotropismo positivo? Taquicardia. El corazón tiene que laburar más, o sea, no tengo que mandar más sangre. No, pero no hay mucha sangre, pero trabaja más viejo, listo, me taquicardizo. Fenómeno compensatorio. Entonces, si un paciente le llega con estos síntomas, 128, 160, y este deterioro va así, ojo, ¿no? Por eso les digo, tarda, porque el cuerpo va a tratar de agotar todos los medios posibles para tratar de compensar. Siempre tenemos medidas de emergencia en el cuerpo. No intentar llevar la tensión arterial a cifras normales. Yo he agarrado y venía a la clase del doctor Solís, me aburro, he intentado rescatar con líquidos a este paciente. El doctor me ha dicho que puede ser una carga, 2 cargas, 3 cargas, 4 cargas, 5 cargas, etcétera, o aminas, etcétera, etcétera. Hay un concepto básico, que por ejemplo esto pasa en los shocks hipovolémicos o en los sangrados como tal, es la hemodilución. ¿Qué diablos es la hemodilución? ¿Qué será la hemodilución? Diluir la sangre, obvio, claro, exacto. ¿No? Claro, es diluir la sangre. ¿Qué tal si tú tienes, no sé, una laceración de vaso? Imaginemos un paciente así. Y ese sangrado es activo, y sangra, que te sangra, ¿no ves? Y estás haciendo un hemoperitoneo como tal. Y vos le pones líquido y no responde, y le pones amina, y te da miedo, y la amina no responde a la presión, y le sigues dando líquido. La sangre se va a hemodiluir y el sangrado va a aumentar. Y tu paciente secundariamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a morir. Y vos dices, pero ¿por qué? Si yo he ido a esa clase, sabía manejar aminas vasoactivas. Pero tal vez has usado aminas vasoactivas, pero no has usado la lógica de que tampoco es encharcar al paciente. Por eso yo tengo 2 preceptos para agarrar y decir, ¿me responde o no me responde? Y eso tiene que ser así, ¿no? Si no me responde, tengo que usar aminas. Y puedo usar altos niveles de aminas. ¿Hasta qué? Hasta salvatar al paciente como tal. Entonces, por eso no intentar llevar a la cifra, porque yo me puedo desesperar y agarrar y no sé, pasarle 1000 más, pasarle 2000 más, o subirle, o pasarle nora, iniciarle dobutamina, iniciarle esto, etc. No es la intención. Dense cuenta que este 80-50, este 70-40, solamente es una alarma que te está dando a vos.
El problema ahorita no es la presión, no tienes que solucionar la presión. En teoría sí. Pero en lo real tienes que solucionar el origen de lo que está ocasionando esta presión arterial. ¿Me dejo entender? ¿No ves? ¿O no? Signos de buena reposición, lo que hemos hablado. Si tenemos una buena reposición, vamos a ver que la frecuencia cardíaca disminuye, la taquimia va a disminuir de igual manera, etcétera, etcétera. Identificación de lo más precoz posible de lesiones que precisen tratamiento quirúrgico, que a veces es en un 60% de los pacientes politraumas mayores. ¿Hasta qué hora tenemos clases? 45. 45, ¿no? Creo que no lo vamos a lograr. Ya, hasta acá llevamos, ¿ya? Entonces, para la próxima vamos a completar el tema y vamos a hablar un poco de imágenes para complementar. Lean, por favor, y aparte de esa lectura de la hora dorada, quiero que me hagan un resumen de ese tema propio, manuscrito. No quiero computador, manuscrito. Han entendido bien la tarea, ¿no? Después, ¿qué era? ¿Cómo era? Me mandan inbox, ¿no? Doctor, ¿cómo era? Yo los ignoro porque si me preguntan de tarea. Vamos a tratar, lo que estamos haciendo con los chicos de práctica, escuchen, es tratar de llevar un poquito de repaso de lo que es fármaco, ¿no? Nos están pasando prácticas. ¿Cuántos saben de fármaco? ¿No? Lo que yo sé de turco, de mi madre. Entonces, estoy tratando de reforzar un poco fármaco. Y lo que vamos a hacer por clase es, nos vamos a dividir en dos grupos. Esto a partir de la próxima clase lo voy a organizar para que empecemos a hablar de farmacología. No soy su docente de fármaco, pero tengo que, no sé, de alguna manera, el fármaco, sino cómo tratan mis urgencias. ¿No ve? Se han dado cuenta en las historias clínicas, ¿no ve? Que fármaco es importante. Entonces, vamos a dividirnos en grupos para hacer antibióticos, analgésicos, etcétera, 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 con ficheros y demás, como que estamos adelantando para que después eso sea rotativo y que todo el grupo tenga, que todo el grupo practique, porque si no lo hacen ahora, no lo van a hacer después. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, chiste? ¿Nada? ¿No? Nos podría pasar ahorita mismo. No, que falta la clase. Acelerado, ¿no? No seas precoz.